Contando historia. Recorrimos la denominada época de la anarquía, de lo que hoy es nuestro país, aquel esqueleto que fue reformándose, formándose, destrozándose, rearmándose del caído virreinato del Río de la Plata, que iniciara que diera su primer bajido ese 25 de mayo de 1810, que formalizara su independencia nacional el 9 de julio de 1816 y que intentara darse una carta orgánica o constitución nacional o estatuto o ley fundamental, como quiera llamarse, a esa ley primera que se da en llamar Carta Magna o Constitución Nacional. Ya en 1811 se dictó por parte de la Junta Conservadora un estatuto, se dictó un reglamento por parte del Triunvirato, se volvió a dictar otro estatuto allá por 1815, otro en 1817, se intentó poner en vigencia una constitución de corte unitaria, de tinte corporativa, allá por 1819, que no fue refrendada por los pueblos, esos preinicios de provincias argentinas. Otro intento se trató de imponer en 1826 durante la presidencia del doctor Bernardino Rivadavia, la llamada Constitución de 1826, que fue rechazada prácticamente en forma unánime por las provincias, que debían dar su aprobación para que la misma entrara en vigencia. O sea, fueron seguidos, continuos, los intentos por constitucionalizar, dar un andamiaje jurídico fundamental al Estado que iba a ser formando desde 1810. Los vaivenes, las vicisitudes políticas, la guerra por la independencia en lo exterior, la autoafirmación de las soberanías o autonomías locales en lo interior, la guerra intestina o anárquica entre los diversos estados provinciales, hicieron que ese proceso de constitucionalización en lo que dio en ser finalmente la República Argentina fuera un proceso difícil. Hablábamos de el hilo de Ariadna, aquel que llevó a la salida del laberinto tras la muerte del Minotauro. Ese mito
parece también haberse repetido en lo que fue nuestra etapa de anarquía o de organización de las autonomías provinciales entre el lejano 1815-16 y 1852. Lo que era la Confederación Rosista o la Confederación Argentina en los tiempos de don Juan Manuel de Rosas, que como dijéramos, ostentó solamente el título de gobernador, brigadier general, propietario de la provincia de Buenos Aires. Pero en este carácter le fueron delegadas las relaciones internacionales y o el manejo de las relaciones internacionales por cada una de las provincias que se fueron adhiriendo a el estatus o al Estado General impuesto desde Buenos Aires férreamente por la política de don Juan Manuel de Rosas. Si bien hubieron cientos de levantamientos, de intentos de derrocamiento, de sublevaciones permanentes contra don Juan Manuel de Rosas en todo el territorio interior, tanto desde la provincia de Corrientes, que encarnó 5 levantamientos contra don Juan Manuel de Rosas, también el levantamiento o la coalición o la Liga del Norte, que terminó con la muerte, el degüello de don Marcos Avellaneda, llamado el mártir de Metán, porque su cabeza, tras su degüello, fue expuesta en una pica allí en el centro de la plaza de Metán. El levantamiento de los Libres del Sur, encabezado por, entre otros, Pedrito Castelli, hijo del caudillo, líder revolucionario de 1810, apodado el Orador de la Revolución y vocal de la primera Junta de Gobierno, don Juan José Castelli. Esa rebelión de los Libres del Sur fue también abortada por el hermano de don Juan Manuel de Rosas, y la cabeza de Pedro Castelli fue expuesta tras su degüello en una pica allí en Dolores, provincia de Buenos Aires. También las andanzas de don Juan Galo de la Valle que veíamos y recorríamos, que lo llevaron hasta su muerte en esa cerradura de la puerta del gobernador Bedoya en San Salvador de Jujuy, y su posterior traspaso ya de su cadáver descarnado en las aguas del río Desaguadero rumbo a la Catedral de Potosí, donde un sargento correntino, cuyos restos hoy se encuentran descansando en su pueblo natal de Saladas, provincia de Corrientes, que fuera cantado en aquella famosa cantata de Juan Falú y Ernesto Sábato, Romance por la muerte de Juan Lavalle. Ese sargento correntino que llevara en una petaca con aguardiente el corazón de Juan Lavalle hasta depositarlo en la Catedral de Potosí. Juan Lavalle fue quizá
uno de los más representativos adalides del Partido Unitario, que se enfrentara contra don Juan Manuel de Rosas. Pero como él, vimos los levantamientos de José María Paz, su encumbramiento en la Liga Unitaria con epicentro en Córdoba, que coaligó en un momento determinado a 6 provincias argentinas del Mediterráneo, del centro mediterráneo del país y del noroeste, y que cuando estaba a punto de abalanzarse sobre el centro de don Juan Manuel de Rosas, un boleo o una boleadora terminó abruptamente con la cabeza de esa Liga Unitaria, llevándolo preso a la cárcel de Santa Fe y luego de Luján, como viéramos. Así también tuvo Rosas esas afamadas luchas intentadas por las más grandes potencias marítimas del siglo XIX. Inglaterra y Francia bloquearon durante años la entrada del puerto de Buenos Aires. Intentaron una y otra vez entrar por las vías navegables del Paraná y del Uruguay rumbo al inexpugnable Paraguay y de allí quizá hasta el Mato Grosso. De allí esa vuelta de obligado que figura hoy como hito soberano en la historia oficial argentina. Esos prácticamente 30 años que Rosas se enseñoreó sobre su país son dables de recorrer y de leer, como dijéramos, para poder tener una visión amplia de lo que fueron esos años de la Confederación Rosista y o Argentina. Invitamos a quienes ven y oyen estos programas a recorrer las páginas de Adolfo Saldías, quien escribiera una historia argentina con marcado acento rosista. Pero también invitamos a recorrer las memorias póstumas de José María Paz, ese militar cordobés que dejara en 2 tomos recopilados y publicados tras su muerte en 1858 por primera vez, un recorrido amplio desde su incorporación a las filas de los ejércitos de la patria en la lucha por la independencia con Manuel Belgrano, hasta el sitio de Montevideo impuesto por la tiranía de Rosas, como él la llamaba. También es dable leer las obras o los escritos que dejara quien está considerado como un primer historiador oficial argentino, De Angelis. Sus restos están o descansan en la Recoleta porteña. Un escritor, publicista, periodista, historiador italiano que recaló en las costas del Plata y en un primer momento sirvió como historiador
jurisconsulto, a las órdenes de don Juan Manuel de Rosas. Tiene una obra encomiable, monumental, diríamos, donde están muchos de los datos precisos y preciosos necesarios para interpretar este periodo de nuestra difícil historia patria. También tenemos para leer las obras de don Vicente Fidel López, que recorre esta etapa de la historia argentina con la visión sagaz y muy de primera mano, porque él narraba la historia contada en forma oral por sus contemporáneos y por su propio padre, don Vicente López y Planes, quien fuera el mítico autor del himno nacional de la Argentina. Pero que fuera más que eso, fue también comisario o secretario del primer contingente del Ejército del Norte que partió con Castelli para conjurar la rebelión o la primer contrarrevolución liderada por don Santiago de Liniers en julio-agosto de 1810. De allí en más, don Vicente López y Planes ejerció como abogado en Buenos Aires, pero siempre en los primeros planos políticos, ocupando cargos de relevancia durante el gobierno de don Carlos de Alvear, durante el directorio de don Juan Martín de Pueyrredón, durante el difícil periodo de la guerra y posguerra contra el Brasil, durante el gobierno de don Juan Manuel de Rosas, ejerciendo la profesión de abogado, un hombre que se hizo venerable y venerando en Buenos Aires y que ocupara, caído Rosas, la gobernación de la provincia de Buenos Aires por imposición de don Justo José de Urquiza. Y de esa voz, de esas memorias tomadas de primera mano por su hijo don Vicente Fidel López, que fue rector de la Universidad de Buenos Aires, que fue ministro de Instrucción Pública, escribió esa monumental historia de la nación argentina. De allí puede tomarse de primera mano datos y notas sobre esta etapa de la historia nacional. Y también, ¿por qué no? Por supuesto, siempre cabe releer a don Domingo Faustino Sarmiento, que es raro, escribió esta etapa desde el exilio, allá en su fogoso exilio en Chile, trabajando en la mina, trabajando para y por el gobierno de Chile, escribió esa tríada que iba a ser la civilización o barbarie, compuesta por el fraile Aldao, el Facundo Quiroga, y que completado sería una crítica feroz contra la dictadura de don Juan Manuel de Rosas. Pero también cabe leer las llamadas tablas de sangre, escritas por un periodista, publicista, bardo, que estuvo en Córdoba y diera y da hasta ahora a la provincia de Córdoba, especialmente a su ciudad capital, toponimia, a sus calles, a sus plazas. Nos estamos refiriendo
a Rivera Indarte. Rivera Indarte dejó en 2 tomos recopilados de sus tituladas Tablas de Sangre, mes a mes, día a día, año a año, cronológicamente descritas y detalladas las muertes imputadas a la férrea tiranía de don Juan Manuel de Rosas. Así, desde uno y otro punto de vista, en ese ancho marco de publicistas, escritores, fue conociéndose y perfilándose esta etapa histórica, como dijéramos. Quizá la pluma que diera, no sé si síntesis, pero sí una interpretación, será ecuánime, equidistante, porque escribió desde el exilio, pero conoció a las principales figuras que marcaran esta etapa, entre ellas a la del mismo Juan Manuel de Rosas en su exilio como farmer o granjero allá en Inglaterra, que conociera a don José Francisco de San Martín en su ostracismo allá en la lejana Francia, que intentara conocer, no siendo atendido por quien fuera nuestro primer presidente y diera nombre al sillón ocupado por el alto magistrado que con el título de presidente de la República Argentina detenta este cargo, don Bernardino Rivadavia, y que fuera contertulio de Juan María Gutiérrez, de Esteban Echeverría, de Mariquita Sánchez de Thompson, de Miguel Cané, de José Mármol, del bien recordado Marcos Sastre y de tantos otros que vivieran estos días esa mirada, reiteramos, quizá ecuánime, de el apodado el padre de la Constitución Nacional, don Juan Bautista Alberdi, sea quizá la óptica más imparcial para juzgar o para referir y captar esta difícil etapa desde la anarquía a la organización constitucional de la República Argentina. Don Juan Bautista Alberdi impuso en las palabras simbólicas que en número de 14 se adhirieron al titulado Dogma Socialista escrito por Esteban Echeverría, la última palabra, la palabra fusión de ambos bandos o facciones o principios federales y unitarios en un centro, porque decía don Juan Bautista Alberdi que ni
don Juan Manuel de Rosas era tan malo como se lo mostraba, ni los unitarios tan buenos como pretendía. Decía que en ambas facciones, que en ambas vertientes, aún no se hablaba de partidos, había razones, antecedentes suficientes para que fusionados en un centro que resuma ambas partes, surja o surgiera la Organización Constitucional Argentina. Y de allí la difícil ubicación de don Juan Bautista Alberdi, que fue mal visto por el desprendimiento del viejo tronco unitario que fueron los después advenidos desde el exilio interior y exterior, los encargados de organizar constitucionalmente el país tras la caída de don Juan Manuel de Rosas. Tanto Sarmiento como Bartolomé Mitre, principales adalides de esa organización constitucional, nunca perdonaron a Alberdi el haber visto con cierto ojo favorable a don Juan Manuel de Rosas, y menos el apoyo que diera desde su pluma, desde el diario, a don Justo José de Urquiza, el encargado de organizar constitucionalmente el país tras la batalla de Caseros del 3 de febrero de 1852. Seguiremos con esta Organización Constitucional Argentina en Contando Historias.